Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para mí nuevamente es un placer poder estar aquí compartiéndoles la palabra de Dios. El día de hoy les voy a hablar de la desilusión, pero antes de iniciar con el tema, te pido que me ayudes a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque un día más has sido tú, Señor, ha sido tu misericordia quien nos ha levantado. Gracias, Padre, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que se están conectando a la transmisión y aún por los que faltan en conectarse. Señor, te pido que seas tú guiando, Señor, que seas tú guiándome, Padre, para dar tu mensaje. Me abandono en ti, amado Rey. Te pido, Señor, que los corazones de mis hermanos estén preparados, Señor, para recibir tu palabra. Que este mensaje sea de exhortación y asimismo de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Como te mencionaba antes, hoy quiero hablarte de la desilusión. Que para empezar quiero decirte que la desilusión es algo que cuando nosotros tenemos como una idea de, supongamos que queremos hacer un pastel y yo tengo una imagen de cómo quiero hacer ese pastel y cuando lo hago no queda como yo pensaba, entonces ahí pasa que nos estamos desilusionando porque no quedó como yo pensaba. Quiero ponerte un ejemplo con un pastor llamado Derek. Al pastor Derek se le invitó a ir a una iglesia a que orara. Antes de que él fuera, él se puso en contacto con el organizador de la iglesia, no directamente con el pastor. Entonces el pastor Derek tuvo una conversación con este organizador, entonces compartieron ideas acerca de Dios. A este organizador no le gustó la forma en cómo él se expresaba o cómo él pensaba. Sus ideas no eran malas, solamente que pues a él no le gustaban. Entonces, este organizador lo que hizo fue avisarle a su pastor que pues este pastor Derek podía quedar mal o hacer cosas que pues no le agradaran. Entonces, como el pastor no le hizo caso, este organizador fue a la iglesia a inventar cosas del pastor Derek, diciéndole que pues estaba mal, que lo empezó a difamar. Entonces el pastor Derek se enteró de esto. Entonces pues él se puso triste y pensaba que por qué estaban diciendo eso de él si él nunca dio motivos para que se le juzgara. Entonces fue a la iglesia, oró, hizo su servicio, pero no lo hizo tan agradablemente, pero a pesar de que no lo hizo con esa emoción, Dios lo respaldó. Pero después de que terminó ese servicio, él le dijo a Dios que él ya no iba a volver a servir, ya no iba a volver a hacer lo que Dios quería porque pues se le estaba juzgando y se le estaba tachando de una mala persona. Entonces aquí vemos como una persona está rompiendo con el servicio que Dios nos dio. Entonces no permitamos que las personas que muchas veces no nos conocen o ni siquiera conocen de la palabra sean como las personas que nos hagan que nos alejemos de nuestro servicio, porque si Dios ya nos puso en ese servicio, así va a ser, porque el propósito de Dios ya fue escrito desde antes y pues ninguna persona puede acabar con eso. Quiero hablarte de un síndrome posavivamiento, pero que tuvo Elías. Pero antes de hablarte de ese síndrome, quiero ponerte un poco en contexto quién fue Elías, qué hizo y por qué era un gran siervo de Dios. Eh, Elías, como te mencionaba, era un gran siervo de Dios. Entonces antes estaba el rey Acab y Jezabel, y ellos creían en dioses paganos. Entonces Acab mandó a hacer como un templo para que ahí veneraran a su dios Baal. Jezabel estaba muy feliz, pero Elías, pues como era siervo de Dios y él conocía de su palabra, fue con ellos y les dijo que lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces Jezabel le dijo que pues él no sabía, que se callara y todas esas cosas. Entonces Elías, en el poder de Dios, les dijo que no iba a llover, que todo lo que pues ellos sembraran literalmente se iban a quedar sin comer porque no iba a haber lluvia. Entonces Elías les dijo eso. Entonces Jezabel se burlaba de él y le decía que pues a su Dios no lo necesitaba, que ellos Baal los iba a ayudar y demás. Entonces pues ya pasó esto. Entonces pasó mucho tiempo y dejó lo que Elías había profetizado, pues se cumplió, no llovió ni nada de eso. Entonces, a pesar de que Jezabel no creyó en lo que Elías le estaba diciendo, con el paso del tiempo se dio cuenta pues que lo que él había profetizado pues se estaba cumpliendo. Entonces Jezabel manda a buscar a Elías.
diciéndole que pues como que de cierta manera quite lo que él les profetizó. Entonces va Acab y encuentra a Elías y le dice que pues lo quieren matar por lo que está haciendo. Entonces Elías les dice que los quiere ver a ellos y al pueblo de Israel en el monte Carmelo, para que ahí él les demuestre quién es su verdadero Dios. Entonces Elías les propone que tienen que prender un toro, pero sin usar fuego. Entonces lo que pasa que Elías pues era el único siervo de Dios que había quedado. Sin en cambio Jezabel, Acab y los que creían en Baal tenían 450 profetas. Entonces Elías les dice que ellos inicien porque tienen más profetas. Entonces empiezan a danzar, a hacer sus oraciones según ellos, sus rituales para que pues Baal les responda. Y así pasan un tiempo y se cansan de estar ahí danzando y todo y no reciben ninguna respuesta. Entonces Elías hace lo mismo, pero él para ponerle, ahora sí que para que dijeran que no estaba haciendo trampa, moja el cimiento donde iban a poner el toro. Entonces pues toda la gente se estaba burlando de él porque decía, ¿cómo es posible que va a prender fuego en un lugar que está húmedo? Entonces Elías se humilla y empieza a orar y cae fuego del cielo. Entonces en ese mismo momento, mucha gente que estaba engañada por la idolatría empieza a declarar el Señor es Dios, y mucha gente en ese momento pues cambia a creer quién es verdaderamente Dios. Entonces, ya que te puse un poco en contexto, quiero hablarte de este síndrome de posavivamiento. Como después de lo que te acabo de contar, Jezabel pues queda como muy enojada. Entonces, y más aún enojada porque Elías mata a estos 450 profetas, que eso lo vemos en el Antiguo Testamento, porque si lo hiciéramos ahorita pues sería algo muy grave. En el Antiguo Testamento pues las reglas eran como más estrictas. Entonces, Jezabel estaba muy enojada. Entonces con un cartero le manda una carta a Elías diciéndole que al día siguiente él va a amanecer muerto por lo que él había hecho, matado a sus profetas. De cierta manera Jezabel los veía como unos dioses. Entonces, a pesar de que Elías era un hombre muy sometido a Dios y que le servía a Dios, cuando recibe esa carta, antes de recibirla, él había pasado un avivamiento con Dios, o había tenido un encuentro muy bonito con Dios. Entonces, cuando recibe esta carta donde se le está amenazando de muerte, pues él entra en este síndrome post-avivamiento, porque a pesar de que él había salido de un momento muy bonito, pues entra en miedo, en depresión. Muchos sentimientos negativos se apoderan de él porque pues le entró miedo, a pesar de que Dios le había hecho la promesa de que él iba a estar con él todos los días de su vida. Entonces, aquí a lo que voy es que muchos de nosotros vamos a tener derrotas, y las derrotas van a ser, las transgresiones, perdón, van a ser tanto para los débiles como los fuertes. Aquí no importa cuántos servicios tengas. Tú en la iglesia, tú puedes tener 10 servicios y puede haber alguien que tenga uno, pero igual vamos a tener pruebas, y aquí no se trata de quién le sirve más a Dios, se va a tratar quién está más cimentado en él y quién va a poder pasar esa prueba con éxito. Porque muchas veces podemos decir, es que yo oro, yo predico, yo danzo, hacer un sinfín de servicios, pero si realmente no tenemos la unción del Espíritu, pues de nada nos va a servir tener muchos servicios. Entonces, te hablaba de Elías. Elías, a pesar de haber derrotado a estos profetas y de haber hecho sin fin de cosas para Dios, empezó a tener sentimientos, como te decía, pues que a él de cierta manera lo atormentaban. Entonces Elías, lo que pasó después de haber matado a sus profetas y de recibir esas amenazas, él empezó a pensar en la muerte. Se apartó del pueblo y le decía a Dios que él ya estaba cansado, que él ya no quería seguir con el servicio que Dios le había puesto, porque para él era muy agotante el recibir ese tipo de pues comentarios, ¿no? Incluso de las amenazas de muerte. Entonces, pues a lo que voy, que Elías ni siquiera le quedaba pensar eso, porque pues él no iba a tener un funeral, él iba a ser levantado por el carro de fuego. Entonces, si nosotros en este momento, tal vez muchos están pensando en morirse, en matarse, en que ya no quieren seguir aquí porque tal vez estás pasando por una prueba muy difícil o simplemente no le encuentras sentido ya a la vida. Pero déjame decirte que Dios te hará libre, porque si Él nos dio la vida,
Él es el único que tiene derecho a quitárnosla. Nosotros mismos no tenemos ni el derecho de decir hoy me quiero morir o ya no quiero vivir, solamente Dios. Porque muchas veces aunque tú quieras, intentes y hagas de una y mil formas, si simplemente no es la voluntad de Dios, simplemente no te vas a ir. Porque Él desde antes pues ya escribió nuestro futuro, nuestra vida en el cielo. Entonces no podemos hacer nada contra eso. Y quiero que me acompañes en Juan 10:10, donde nos dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Aquí nos dice que Él nos está dando vida, abundante vida, y que nosotros no tenemos el derecho como de decidir cuándo ya no queremos estar con esa vida. Elías aquí lo que le estaba pasando es de que él ya estaba muy desesperado por las críticas que recibía. Y quiero contarte un ejemplo. Cuando antes íbamos a la iglesia todavía presencial, una hermana de danza nos estaba contando que nosotros somos muy dichosas al poder danzar libremente, porque hay países en los cuales se les prohíbe adorar o danzar a Dios, porque si te veían haciendo un tipo de exaltación o de adoración para Dios, te mataban. Entonces nosotros somos libres y somos muy gozosas de poder danzarle a Dios. Entonces Elías, a pesar de que él contaba con el respaldo de Dios, pues estaba cansando de esa vida, por así decirlo, de que pues se cansaba de que lo amenazaran y le dijeran cosas que pues a él le afectaban. Y también hablando de la vida, no sé si tú has escuchado canciones o has visto videos, incluso películas, donde la muerte lo hacen muy normal, de decir, pues si ya me mato, pues ya, como que todos mis problemas ahí quedan, no pasa nada. Entonces muchas veces ya se ve normal eso, escuchar canciones que te están excitando, que te están inculcando que te mates de alguna forma. Y aquí hay un ejemplo de una mamá que tuvo problemas con su hijo. Este hijo empezó a tener actitudes de rebeldía, era muy contestón, muy enojón, todo le molestaba. Entonces su mamá con el tiempo se dio cuenta que al escuchar un disco, ese disco de música lo ponía así. Entonces ella se preguntaba por qué, porque pues las canciones estaban en inglés, entonces pues ella no entendía. Entonces esta mamá, ese CD lo mandó con el pastor, se lo llevó a su pastor de su iglesia y le dijo que pues que le ayudara, ¿no? A orar para que pues Dios les revelara por qué estaba pasando esto con su hijo. Entonces el pastor lo que hizo fue escucharlo y pues él sí entendía del inglés. Entonces lo que él escuchó en ese CD es que había una parte de una canción que decía, tú decides si vives o te matas. Entonces ahí lo estaban incitando al chavo a que se matara, a que ya no quisiera seguir más con su vida. Entonces ahí muchas veces nosotros, a los papás más que nada, muchas veces pues si no están atentos a lo que sus hijos ven o hacen, pues muchas veces Satanás por ahí puede entrar en pensamientos de querer matarse, de querer ya no seguir con, pues sí, viviendo. Entonces los papás sean muy sabios y también sean estén muy atentos de lo que sus hijos hacen, porque pues literalmente aquí se está abriendo una puerta para que Satanás entre como quiera. eh, Quiero hablarte de unas características que se presentan comúnmente en las personas que están desilusionadas. Las personas que muchas veces ya, como te mencionaba de Elías, que tuvo la desilusión de ya no querer servirle más a Dios. Entonces aquí te voy a decir unas características que se presentan. Y la primera es que las personas que se sienten desilusionadas temen. Elías no tenía nada de razón al pensar en que ya se quería morir o que se quería abandonar, porque como te decía, él iba a ser levantado por un carro de fuego. Entonces, eh, eh, en el área en la que muchas veces nosotros tememos, por ejemplo, puede que nuestro temor sea a la enfermedad, a la muerte, o por ejemplo lo que estamos pasando ahorita, que la economía se está devaluando. Muchas veces podemos decir es que yo ya no voy a tener dinero para que comer mañana o así. Entonces, si tú le estás temiendo a una de esas áreas, es porque Dios quiere hacerte fuerte en ellas.
Entonces muchas veces nosotros no somos sabios, no contamos con la sabiduría de decir, bueno, es que Dios quiere hacerme fuerte y simplemente lo que pasa es que nos dejamos caer, nos abandonamos y simplemente ahí quedamos, ya no queremos saber más, le tememos a lo que Dios nos tenga preparados, le tenemos miedo a lo que quizás en un futuro se nos pueda presentar. Y la segunda característica de una persona desilusionada es que ya no soportan más, o sea, ya no aguantan. Eh, Quiero contarte que Elías, cuando ya estaba en un momento de que ya no quería seguir más con su vida, él se acostó 2 veces y esas 2 veces que él se acostó ahora así como para querer matarse, abandonarse, el ángel de Jehová lo tuvo que ir a despertar esas 2 veces, porque él incluso ya se olvidaba de comer y el ángel de Jehová fue y le daba de comer, porque muchas veces nosotros nos abandonamos, simplemente queremos decir, no, ya no quiero seguir, ya hasta aquí llegué. Entonces, cuando no es el propósito de Dios, Dios va a buscar la forma de levantarte, de que te reanimes, porque como te decía, Él es el único que puede decidir sobre nosotros, Él es el único que va a decidir en nuestra vida qué hacer y qué no hacer. Y también esto que de ya no aguanto más, muchas veces se ve en las iglesias cuando, por ejemplo, el pastor está predicando y decimos, no, ya queremos que esto acabe, ya me aburrí, ya me quiero ir. Muchas veces nos aburre estar en la iglesia, muchas veces sentimos, no, es que ya no quiero más seguir aquí. Y ahí nosotros también ya nos estamos desilusionando porque ya no era el mismo avivamiento cuando íbamos a un inicio que quizás nos gustaba exaltar, alabar a Dios con un gozo impresionante. Ahora ya se vuelve más como en aburrición y en cansancio de decir, y es lo mismo, es lo mismo. Entonces, pues, no permitamos que esto pase porque, pues, como te decía, si tú vas dando paso a que estas características entren en tu vida, pues simplemente te vas a abandonar y no sé, la verdad no sé qué pueda pasar con tu vida. El siguiente punto que te quiero dar es que la persona que sufre desilusión dice que no hay proceso alguno en su vida. Por ejemplo, esa persona puede estar diciendo, no, es que yo oro porque tal vez mi familia llegue. Y así se la puede pasar durante años y no va a haber un proceso. Va a decir, no, pues sigo orando, orando, orando y no veo que mi familia cambie, no veo que mi familia llegue. Pero pues también ahí nosotros queda mucho nuestro trabajo porque de nada sirve estar orando si no estamos en una obediencia, porque si nosotros queremos recibir una respuesta de Dios, obviamente nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Porque ciertamente Dios nos ha dado muchos regalos, pero esos regalos, pues el simple como precio de decirlo de una forma, pues es la obediencia, de estar por el camino correcto. Porque de nada nos va a servir, como te decía, estar orando, proclamando, si en la iglesia eres un pan de Dios, pero saliendo estás haciendo cosas que no le agradan a Dios, estás pecando de una y de mil formas. Entonces muchas veces el proceso por eso no se ve, porque no estamos en una obediencia total. El cuarto punto que te quiero dar es que nos dejamos agotar por la tristeza. Sabemos que la tristeza es un sentimiento que pues muchas veces no se puede controlar, ¿no? De que si vemos una película, pues ya me dio tristeza porque mataron a tal cosa. Pero la tristeza puede influir mucho, mucho en nuestra vida porque la tristeza trae agotamiento físico a nuestra vida, así como también nos da agotamiento emocional, también nos da este sentimiento y se manifiesta en lo físico. Elías estaba muy agotado y muy cansado de esto. Y es como lo que te comentaba antes, que tuvo que ir el ángel de Jehová a despertarlo para que pues como reanimarlo de cierta manera, porque pues él ya no quería seguir. Entonces muchas veces nosotros cuando entramos en esa tristeza, muchas veces dejan de comer las personas, ya ni siquiera ven por su propia persona y ni se quieren bañar ni nada de eso. Y eso me pasó mucho con una amiga. Ella tenía problemas en su familia, problemas pues la verdad algo fuertes. Entonces ella iba y nos los contaba. No sé realmente cuál era el propósito de contárnoslo, porque pues no sé, era algo raro la situación. Entonces hubo un tiempo en el que ella pues se abandonó de repente y como que
no es por juzgarla, pero evidentemente se veía que ella ya no se bañaba, no comía, no hacía ciertas cosas que pues para la vida humana son necesarias. Y no la estoy juzgando ni nada, solamente te estoy dando un ejemplo de cómo las personas es tanto la tristeza a veces que uno solo se abandona y se deja perder y ahí queda. Pero pues muchas veces Dios pone a las personas correctas en nuestra vida para que nos ayuden o de cierta manera pues salgamos adelante de la situación en la que estamos pasando. El quinto punto que te quiero dar es el de distraerte o el de esconderte. Este punto es cuando nosotros queremos alejarnos de nuestra realidad, lo que estamos pasando realmente. ¿Y qué pasa? ¿Cómo nos queremos alejar de esto o simplemente no ponerle atención? Pues es cuando nos centramos mucho en la tele, cuando estamos viendo un programa y nos pueden estar hablando y haciendo señales y no hacemos caso porque estamos metidos en la tele, perdiéndonos y queriendo hacer una realidad que no es la que nos realmente estamos pasando. Nos escondemos, por ejemplo, eh, no queremos que nadie nos vea porque nos sentimos así como de estamos mal, esto y aquello. Entonces, las personas también cuando están pasando por este proceso o comen mucho o comen muy poco, porque de cierta manera quieren saciar sus necesidades, pero de formas incorrectas, o también quieren que el día se les vaya muy rápido. Por ejemplo, para que el día se les vaya muy rápido, duermen mucho, se pierden, o buscan hacer una y mil cosas con tal de que el día se les vaya rápido, pero ninguna de estas es en honra para Dios. O sea, harán de todo, deporte o lo que sea, pero jamás se dan un tiempo, aunque sea muy mínimo, de agradecerle a Dios el hecho de que tengan un día más de vida. Y ahora lo que yo te quiero recomendar por si es que tú estás pasando este tipo de desilusión, es de que rompamos los moldes antiguos. Si nosotros se nos ha enseñado de cierta manera a hacer una de las cosas que te acabo de mencionar o tú las veías normales, rompamos con eso, esas cadenas que nos tienen atados, rompámoslas, porque Dios a eso vino, a hacernos libres, no para no tener cadenas, para que podamos alabar su nombre y exaltarlo de manera libre. Sometámonos mucho a Dios, sometámonos a oración, incluso el ayuno, exaltarlo, adorarlo. El pasar tiempo con Dios es un tiempo muy maravilloso porque es el momento en el cual nos sentimos muy amados, muy tranquilos, en mucha paz. El simple hecho de tan solo decirle gracias Dios por un día más de vida, ahí es un momento maravilloso porque sabemos que Dios nos escucha, aunque muchas veces sintamos que no somos dignos o que Dios no nos va a escuchar porque puede estar muy ocupado, esas son mentiras. Dios siempre va a estar para nosotros y ahí tenemos que ser sabios, porque muchas veces yo he escuchado que dicen es que Dios ya se alejó de mí, pero realmente quién es el que se está alejando, Dios o tú, o más bien quién alejó a quién. Tal vez tú con tus actitudes pues tú estás alejando a Dios, porque si tú estás haciendo cosas que a Él no le agradan, obviamente Dios no va a permanecer ahí, porque si Dios ya te dio una vida plena de gozo, de cosas maravillosas y aún tú le pagas mal, pues realmente a nadie le gustaría estar en un lugar donde pues se le hace menos o se le trata mal. Entonces pues también pongámonos a cuentas con Dios respecto a eso. Y al único que tenemos que rendirnos es a Dios, no a la tristeza. Como te decía antes, muchas veces la tristeza viene, se apodera de nosotros y ahí nos queremos quedar. Ya no queremos salir adelante, ya ni siquiera vemos por nuestro físico, ya no queremos ni siquiera comer. Al único que nos debemos de rendir es ante Dios, porque Él es el único que nos va a dar nuevas fuerzas. Si nosotros nos rendimos ante la tristeza, le estamos dando la victoria inmediata a Satanás, porque es lo que quiere vernos derrumbados, quiere vernos sin gozo, todos tristes. Entonces no le demos la victoria así de fácil a Satanás. Y lo último que te quiero contar es que oremos mucho para no caer en tentación, porque muchas veces antes, pues cuando estábamos en la iglesia, quizás no era tan fácil caer en tentación porque pues íbamos a la iglesia, tal vez sentíamos más la presencia de Dios. Y ahorita como las reuniones son online, pues muchas veces podemos ver un día sí, el otro no, una semana no, incluso podemos pasar un mes, yo creo, sin ver las prédicas. Y pues ahí estamos cayendo en tentación como decir, bueno, pues según yo nadie me ve, pero realmente en el cielo pues está Dios viéndote, está viendo todo lo que tú estás haciendo. Entonces pues
oremos para no caer en esa tentación, para que Dios sea el que pues nos reanime esas nuevas ganas de seguir, porque pues las tentaciones aquí en el mundo pues son muy grandes. De todas formas, a pesar de que nosotros digamos pues vivimos en el mundo pero no somos parte de él, pues aún sabemos que muchas familias aún no llegan, e incluso las propias familias nos pueden inculcar a caer en tentación, en decir no pues esto o aquello. En la música también se mueven mucho las tentaciones, porque hay muchas veces el tipo de música, nosotros nos puede gustar el ritmo, pero realmente están propagando algo que pues no es para honra ni gracia de Dios. Entonces también seamos muy sabios en saber qué escuchar, qué no, y oremos mucho, como te mencionaba, para no caer en estas tentaciones, porque pues al caer en esas tentaciones le estás dando un pase directo a Satanás para que él pueda apoderarse de ti y hacer lo que quiera, aun cuando tú ya le habías aun cuando tú ya le habías abierto las puertas a Dios. Y pues en un corazón no pueden estar ni el bien ni el mal. Tú decides a quién le das tu corazón con totalidad. Ahora, hermanos, pues si tú sientes que de alguna forma te has sentido desilusionado, que le has fallado a Dios, te pido que me ayudes a orar y que le entreguemos este momento para que sea Él limpiándonos y renovándonos si de alguna forma sientes que le has fallado a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, amado Rey. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ha servido, Señor, para exhortación. Señor, queremos pedirte perdón si nos hemos sentido desilusionados y muchas veces ya no le encontramos sentido a nuestras vidas. Amado Rey, sé tú, Padre, sé tú reavivándonos, que tu Santo Espíritu sea poniendo ese avivamiento, ese amor directo por ti, amado Rey. Queremos ser uno contigo, amado Rey. No queremos que la tristeza, que la desilusión, que los sentimientos que muchas veces traen pensamientos negativos a nuestras vidas se apoderen de nosotros, Señor. Queremos ser uno contigo, Señor. Sé tú limpiándonos, sé tú lavándonos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hasta el día de hoy nos has sostenido, hasta el día de hoy has sido bueno con nosotros y tu misericordia un día más se ha renovado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, esto ha sido todo. Espero que te encuentres muy bien. No te olvides que hoy tenemos una reunión a las 8 de la tarde. Esperamos verte por allá. Esto ha sido todo. Que Dios te bendiga. Hasta luego.